Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta puntada calada a crochet. Es una puntada que yo conozco con el nombre de cuadrados inclinados, pero ya saben que los nombres cambian según las regiones, según los traductores, según los editores de los libros. Así que, bueno, lo importante es que es una puntada que queda muy linda, es muy fácil de hacer, tiene solamente 2 vueltas sencillísimas a repetir, se avanza muy rápido y como ven el dibujo es precioso. Así que vamos a empezar. En caso de que alguien necesite la información, para la muestra que voy a hacer en cámara, que es como esta que tengo aquí, he utilizado un hilo grosor 2 o grosor fino y la he tejido con un gancho 4 milímetros. Pero ustedes, según el proyecto que vayan a hacer, escojan el grosor de su material. La verdad es que es una puntada que con cualquier grosor de material queda muy pero muy bonita. Y ya solo adecúen el tamaño de su gancho al grosor de la lana o el hilo que vayan a utilizar. Para las cadenas de inicio, esta puntada necesita un múltiplo de 7 más 2 cadenas. Así, por ejemplo, para la muestra que yo voy a hacer, utilizaré 35, que es el múltiplo de 7, más 2 cadenas. Comenzaré entonces con 37 cadenas. Ustedes tejan las cadenas que necesiten. Ya saben, siempre apegándose a ese múltiplo de 7 más 2 cadenas. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro hilo o lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho en ese arito que quedó y lo ajustamos. Entonces, como les había dicho, esta puntada necesita un múltiplo de 7 más 2 para las cadenas de inicio. Así que yo voy a tejer 35 más 2 cadenas, voy a tejer 37 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, 3, 4 y así vamos a continuar hasta que cada quien tenga las cadenas que necesite. Ya que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esta segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Para eso metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos una cadena y en la cadena que sigue hacemos un punto alto doble. Así que damos 2 lazadas, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Y ahora tejemos 2 cadenas, 1 y 2. Saltamos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y en la cadena que sigue hacemos un punto bajo. Y ahora continuaremos repitiendo lo siguiente. 5 cadenas, saltamos una cadena y en la que sigue tejemos un punto alto doble, luego tejemos 2 cadenas, saltamos 4 cadenas y en la que sigue tejemos un punto bajo. Eso es lo que vamos a continuar repitiendo en el resto de la vuelta, así que vamos a hacerlo. Nos tocan 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos una cadena y en la que sigue hacemos un punto alto doble. Damos 2 lazadas, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora 2 cadenas, 1 y 2. Saltamos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y en la que sigue hacemos un punto bajo.
y repetimos nuevamente. Voy a hacerlo con ustedes. 5 cadenas. Saltamos una cadena y en la que sigue hacemos un punto alto doble. Dos cadenas. Saltamos 4 cadenas y en la que sigue hacemos un punto bajo. Y así van a continuar repitiendo durante toda la vuelta y nos vemos al final. En el final acabo de hacer aquí el punto alto doble y luego las 2 cadenas. Así que saltamos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y en la que sigue, que es la última cadena, tejemos un punto bajo. Vuelta 2, hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora aquí en el primer punto que tenemos, este punto bajo, vamos a hacer ahí 3 puntos altos dobles. Así que damos las 2 lazadas, vamos a ese primer punto y tejemos el primer punto alto doble. Otra vez en el mismo punto metemos el gancho, hacemos el segundo punto alto doble y ahora hacemos otro más en ese mismo punto, el tercero. Ahora vamos al espacio de 5 cadenas que tenemos aquí. En ese espacio de 5 cadenas vamos a hacer un punto bajo, 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y en ese mismo espacio de 5 cadenas tejeremos 4 puntos altos dobles. Así que vamos a empezar. Vamos ahí a ese mismo espacio de 5 cadenas. Tejemos 1, mismo espacio, 2, mismo espacio, 3 y en el mismo espacio hacemos el punto alto doble número 4. Ahora vamos al siguiente espacio de 5 cadenas y tejemos ahí un punto bajo. Y continuaremos repitiendo desde aquí. Hacemos 4 cadenas, luego 4 puntos altos dobles en el espacio de 5 cadenas y luego un punto bajo en el siguiente espacio de 5 cadenas. Lo voy a hacer con ustedes. Entonces, nos toca hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Luego 4 puntos altos dobles en ese espacio de 5 cadenas. 1, 2, 3 4 y un punto bajo en el siguiente espacio de 5 cadenas. Lo hacemos otra vez, 4 cadenas y 4 puntos altos dobles en ese espacio de 5 cadenas. Y un punto bajo en el siguiente espacio de 5 cadenas. Así van a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Acabo de hacer aquí los 4 puntos altos dobles, así que me toca hacer en el siguiente espacio de 5 cadenas, que es ya el último que tengo,
Me toca hacer un punto bajo. Y para terminar la vuelta, una vez que hayan tejido ese punto bajo en ese último espacio de 5 cadenas, lo que vamos a hacer es tejer 4 cadenas, 3 y 4, y vamos a hacer ahora 3 puntos altos dobles cerrados juntos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Damos 2 lazadas, metemos el gancho en ese espacio de 5 cadenas, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí dejamos ese punto alto doble sin terminar. Vamos a comenzar otro. Entonces damos 2 lazadas. Volvemos a meter el gancho en ese espacio de 5 cadenas. Lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Ya tenemos ahí 2 puntos altos dobles que comenzamos. Y ahora vamos a comenzar otro más, pero lo vamos a hacer aquí, en el último punto que tenemos, este punto bajo que tenemos aquí al final. Entonces damos 2 lazadas, metemos el gancho en ese punto bajo, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Entonces ya tenemos ahí 3 puntos altos dobles sin terminar. Vamos ahora a cerrarlos juntos. Así que damos una lazada y sacamos todas las argollas de una vez. Y ya está. Y con eso terminamos la vuelta. Vamos a hacer ahora la vuelta número 3. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Comenzamos a tejer en el primer punto, ahí hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejeremos un punto alto doble en este espacio de 4 cadenas. Así que damos las 2 lazadas, vamos a ese espacio de 4 cadenas y tejemos un punto alto doble. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2, y en el siguiente espacio de 4 cadenas hacemos un punto bajo. Y continuaremos repitiendo desde aquí. 5 cadenas, un punto alto doble en el espacio de 4 cadenas, 2 cadenas y un punto bajo en el siguiente espacio de 4 cadenas. Eso es lo que continuaremos repitiendo en el resto de la vuelta. Lo voy a hacer con ustedes. Tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, un punto alto doble en el espacio de 4 cadenas, 2 cadenas y un punto bajo en el siguiente espacio de 4 cadenas. Y otra vez, 5 cadenas, un punto alto doble en ese mismo espacio de 4 cadenas, 2 cadenas y un punto bajo en el siguiente espacio de 4 cadenas. Muy sencillo. Entonces van a continuar repitiendo eso y nos vemos al final. En el final de la vuelta he tejido aquí el punto alto doble y luego 2 cadenas. Entonces vamos a terminar haciendo un punto bajo aquí en este espacio de cadenas que tenemos. Pasamos el gancho y hacemos un punto bajo. Y con eso terminamos la vuelta 3. Y lo que sigue ahora es continuar repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3 tantas veces como ustedes necesiten. Ya vieron que fue muy fácil y queda muy bonito este punto. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.